Casi un mes después de las elecciones generales del pasado 26 de junio, las informaciones acerca de los resultados de estos comicios parecen haber caído en una suerte de bucle temporal, en el que únicamente se repiten una y otra vez las mismas cábalas acerca de los posibles pactos que podrían alcanzarse para la formación de un gobierno, previsiblemente del Partido Popular. Para ir más allá de estas aproximaciones superficiales a la realidad política del Estado español, tratando de profundizar en los factores y las causas que permiten comprenderla, vamos a hablar en esta nueva edición de Punto de Vista con la doctora en Sociología y Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Díez. Buenos días, Ángeles, muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ángeles, a partir de la victoria del Partido Popular, algunas interpretaciones, incluso desde cierto sector de la izquierda, han tendido a descalificar a los votantes del PP, afirmando que defienden la corrupción o incluso llegando más lejos y calificándolos como descerebrados. Sin embargo, es evidente que los millones de votantes del Partido Popular no constituyen un bloque homogéneo y en gran medida son trabajadores asalariados. Más allá de quienes votan siendo conscientes de sus intereses de clase, ¿cuál te parece que puede ser la explicación, la interpretación al voto masivo al Partido Popular? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que significan las elecciones para la gente, porque muchas veces las interpretaciones que se hacen diciendo, bueno, es que los obreros han votado al PP, lo que hacen es falsear el carácter de verdad decisorio que tienen las elecciones. Es decir, lo que habría que tener en cuenta es que la gente, de alguna forma, lo que entiende es que las elecciones tienen muy poco que ver con la toma de decisiones, que realmente cuando van a votar hay muy pocas posibilidades de que haya alternativas, lo que hay es opciones, pero en ese sentido las elecciones se parecen mucho a cuando uno va a un supermercado y tiene que elegir entre distintas marcas de yogures. Se guía un poco por el aspecto, por lo que aparece por la marca, por los anuncios de la marca, pero realmente no puede decidir sobre los contenidos que hay dentro del yogur, ni cómo él quiere que sea el yogur, ni sobre el precio del yogur. Las elecciones funcionan un poco así, realmente no hay una capacidad de elección real y creo que la gente en el fondo percibe eso. Y más en unos momentos en los que ha habido una repetición de las elecciones. Cuando a la gente se le pide que vaya a votar en las elecciones en diciembre, van a votar y los resultados, en realidad, lo que le dicen a la gente, bueno, hemos recogido vuestra opinión, pero con vuestra opinión no se puede formar gobierno y entonces lo que tenéis que opinar de otra forma para que se pueda volver a formar gobierno. Entonces, claro, en las repeticiones de estas elecciones, el sentimiento generalizado es de que da igual lo que uno vote, que realmente los resultados no van a variar mucho. Entonces, habrá mucha gente que haya decidido optar por el PP pensando de que, bueno, a ver si por fin se forma gobierno, que parece que todos los partidos estaban apostando porque lo importante es formar gobierno. No tanto por ideología, no tanto porque haya hecho una reflexión consciente, sino simplemente ha respondido a la llamada generalizada de todos los partidos y de los medios de comunicación de masas que lo importante era formar gobierno, independientemente de que el gobierno hubiera formado por una coalición, por un partido mayoritario, etcétera. Es decir, ese ha sido el mensaje de todos los partidos y del sistema en general. Y yo creo que la gente ha respondido a ese mensaje. En el caso concreto de Unidos Podemos, Ángeles, ¿a qué atribuyes que hayan perdido alrededor de 1.200.000 votos y que ni de lejos hayan cumplido con las expectativas que ellos mismos tenían y con las que le ofrecían todas las encuestas? Bueno, yo creo que tanto en las primeras elecciones como en esta repetición, el mensaje tanto del PSOE como de Podemos como de Izquierda Unida en su día es por el cambio, ¿no? Entonces es un mensaje muy genérico y realmente después de las primeras elecciones hay una percepción por parte de la población de que realmente no se trataba de un cambio de verdad estructural. Y en todo ese proceso, además, quienes han cambiado realmente son los
los partidos que ofertaban el cambio, ellos son los que realmente han cambiado. En el caso de Podemos, ellos hablaban de un cambio, pero en realidad han variado su discurso, sus propuestas, sus ofertas a la población. Pasaron de un discurso que tenía tintes o carácter progresista o de izquierdas, más basculado hacia la izquierda, y acabaron con un discurso socialdemócrata, reformista, y eso es percibido por la población como que realmente no eran partidos que van a favorecer ningún cambio, sino que ellos mismos en este proceso de optar a la competición electoral han sido los que han cambiado realmente. En toda esta trayectoria de las campañas electorales sucesivas, lo que han descubierto es que realmente ellos se han convertido en un partido homologable al resto de los partidos, ya sea al PSOE o al PP o al propio Ciudadanos, es decir, que no hay grandes diferencias, o por lo menos diferencias sustantivas, diferencias de raíz. En el caso de Izquierda Unida, bueno, pues yo entiendo que muchos votantes que en un primer momento votaron a Izquierda Unida, votando a una propuesta o a una ideología que ellos consideraban de izquierdas y votando en contra de Podemos, porque realmente el voto a Izquierda Unida en las primeras elecciones era un voto en contra de Podemos, pues se han sentido defraudados con esta coalición, con este ir juntos a las elecciones, porque claro, el discurso de Izquierda Unida ha tenido que ser rebajado en los pocos elementos que tenía de verdad de transformación, o pequeños elementos de transformación, han tenido que ser rebajados para poder confluir con Podemos. Por lo tanto, habrá muchos votantes de Izquierda Unida que hayan decidido, bueno, pues yo no voy a votar a una Izquierda Unida subordinada a Podemos. Yo votaba a Izquierda Unida, pero no voy a votar a Podemos. Pero no olvidemos que también Izquierda Unida, desde hace muchos años, casi desde su propia fundación, optó por la vía institucionalizada para cambiar las cosas, cambiar entre comillas, claro. Y que esa es una vía que descuida toda la parte de organización, de organización de la población y de recogida de las demandas y de participación real por la base, ¿no? Y eso lo abandonó Izquierda Unida y eso tenía una trayectoria descendente por esa opción que es la vía electoral como única vía de cambiar las cosas. Que además yo pienso que que en esta coyuntura y con esta correlación de fuerzas es imposible cambiar nada desde lo electoral, desde el voto. En la configuración de las preferencias políticas de la mayoría de la población desempeñan un papel fundamental, como sabemos, los grandes medios de comunicación. En el caso concreto de Podemos, por ejemplo, que saltó al conocimiento público gracias a cadenas de televisión como La Sexta, muchas personas consideran que sus líderes fueron más inteligentes, más hábiles que los de otros partidos políticos a la hora de utilizar estos medios, incluso en contra de los intereses que estos representan. Como estudiosa de los medios de comunicación, ¿te parece que es posible utilizarlos en contra del sistema? Bueno, yo insisto siempre en decir que los medios de comunicación no son un instrumento del poder. Los medios de comunicación son el poder mismo, es una parte sustantiva del poder. Por lo tanto, no existe ese margen del que se habla de poder utilizar al servicio de otros intereses, de los intereses de la población, de las clases trabajadoras. No existe esa posibilidad. Esa posibilidad, digamos que surge en el momento en que hay una situación como la que se da en este país, de una crisis de legitimidad del sistema político y una crisis económica muy fuerte que hace inviable para el poder el tener un gran pacto nacional de confluencia de los partidos tradicionales o la siguiente vía, que es la de la represión y la subordinación de la mayor parte de la población. No olvidemos que en el 2011 todo el fenómeno del 15M significó una movilización masiva, no organizada, es verdad, pero una movilización masiva que se iba extendiendo como una mancha de aceite por todo el territorio nacional, en el que la gente decidió que la forma de participar era reunirse, conversar, tomar iniciativas. Bueno, toda esa situación que se da en el 2011
hacía inviable para el propio sistema, para la regeneración y reproducción del sistema, la opción de la confluencia de los partidos tradicionales, de ese gran pacto nacional, o la vía de la represión. Solo quedaba un escenario posible, que era una tercera opción que, sin ser, digamos, radical o transformadora, pero que recogiera todo ese malestar, toda esa insatisfacción, todas esas movilizaciones, que vaciara las calles. No era la opción que más le apetecía al sistema, pero se mostró que era la única posible, ¿no?, para desmovilizar. Y eso hizo que unas figuras como la de Pablo Iglesias o Monedero, o toda la gente que estaba alrededor de los medios de comunicación, primero con programas en televisiones locales, como puede ser TeleK, o incluso con televisiones como puede ser Hispan TV, donde tenían un programa, pues eso que ya estaba en marcha, al mismo tiempo que había una figura mediática, que era la de Pablo Iglesias, también teniendo presencia en medios justo muy reaccionarios y de la ultraderecha, que invitaban a Pablo Iglesias para tener ahí un contrapunto de captar audiencias, ¿no? Bueno, pues esto hizo que esa opción fuera interesante para los medios de comunicación de masas, que al mismo tiempo que les reportarían una cierta audiencia, un repunte de la audiencia, permitirían ir construyendo esa tercera vía que liberara las calles, que sacara a la gente de las calles y que hiciera aceptable o digerible una salida institucional, es decir, por la vía del voto, a toda esa movilización social. Digamos que se da la oportunidad de que esa opción triunfe. No creo que tenga mucho que ver con que Podemos, o en concreto el equipo de la dirección de Podemos, hayan sido más o menos hábiles. Yo lo que creo es que se da una circunstancia histórica en este país que abre una oportunidad, y esa oportunidad interesa a los poderes constituidos, a los medios de comunicación como parte sustantiva de ese poder, estaban, digamos, ahí sí que también con bastante oportunidad por parte de estas figuras políticas que supieron aprovechar para sus propios intereses, ¿no? El recoger toda esa movilización y hacerla, digamos, rentable desde el punto de vista de ganar votos y, por tanto, poder dentro de las instituciones. No creo que sea un tema de que los medios de comunicación puedan ser utilizados. Eso históricamente no ha sido posible y cada vez es menos posible con la gran concentración que existen de medios de comunicación. No olvidemos que hay 6 grandes corporaciones que son conglomerados mediáticos que aglutinan y a través de los que pasa toda la información, o el 98% de la información que se mueve en el planeta. Los medios de comunicación de masas aquí en España también son grandes corporaciones. A3 Media, por ejemplo, que podemos decir que fue un poco la plataforma de lanzamiento de Podemos, pues es un medio que, lo mismo que está vinculado o que pertenece a La Sexta Televisión, también Antena 3, pero también periódicos como La Razón, ¿no? Es un gran conglomerado de empresas que se mueven en varios terrenos y que ideológicamente cualquier cosa que no sea realmente transformadora puede tener cabida ahí, hasta cierto punto, claro, hasta cierto punto. Y en cuanto a la izquierda que verdaderamente quiere transformar la sociedad, Ángeles, a la izquierda revolucionaria, ¿cómo te parece que debería orientar su trabajo político? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta algo que se deja de lado siempre. Hay que interpretar no los resultados de las elecciones, sino los silencios que se producen, es decir, ¿qué es lo que está expresando la gente que no acude a las elecciones y no va a votar? Si esa población simplemente lo que expresa es descontento, desinterés, o hay algo más, es decir, hay una voluntad de producir transformaciones. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que esta sociedad, la sociedad española, se ha hecho terriblemente conservadora. Es una sociedad muy conservadora. Incluso la clase trabajadora ideológicamente es conservadora.
La transición fue un aprendizaje, digamos, forzoso, en el que a través no solo de la constitución de este sistema político de democracia formal, no de democracia real, fue un disciplinamiento de las clases trabajadoras. Si se quería cambiar algo, tenía que ser a través de las votaciones, no de la organización, las movilizaciones, las reivindicaciones, tenía que ser esa vía canalizada. Y por otro lado, el tema del consumo. Una época como la de los años 80 en la que hay un proceso de desindustrialización del país, pero también de incorporación a la Unión Europea, de flujos de capital que están llegando, hace que también tengamos un desembarco, ¿no?, en esta sociedad donde el consumo actúa también como un paralizador, una especie de Prozac o de anestésico que hace que la población en general prefiera estar, digamos, en ese mundo, ¿no?, en ese mundo virtual, en ese mundo creado a través del consumo. Entonces, esos dos elementos, ese disciplinamiento de esa clase trabajadora, la desmovilización que se produce con la desindustrialización y el tema del consumo, son elementos que van conformando una sociedad como la que tenemos ahora, en el que, digamos, los sectores revolucionarios, transformadores, son marginales, son minoritarios. Y hay que aprender que esa minoría es la que hay que cuidar, la que hay que alimentar y la que hay que hacer que crezca hasta que sea capaz de cambiar esa correlación de fuerzas sociales que se están dando en la base, y una vez que se pueda producir ese cambio en la correlación de fuerzas, se podrá optar a que cambie también el sistema político y a darle un vuelco a este sistema político, un vuelco de raíz. Lo que hay que hacer es trabajar esa base, trabajar ese nivel de conciencia, volver a unir todo eso que está tan fragmentado. Esto funciona, el adoctrinamiento funciona, esta reproducción del sistema y el capitalismo funciona porque se ha fragmentado a la sociedad. Ya no, la gente no se ve a sí misma ni como clase trabajadora, ni como sectores populares, no, se ve como individuos. Y todos esos individuos, la única forma que tienen se nos ha dicho, la única forma que tienen de manifestarse conjuntamente es a través del voto, es decir, una acción individual completamente. Hay que volver a reconstruir los lazos comunitarios, los lazos de reflexión conjunta, reflexión colectiva y también de acción. Es decir, también que la gente aprenda a pasar del discurso y de la imagen a la acción, a hacer cosas, a tomar decisiones, a realizar tareas en lo cotidiano, en su centro de trabajo, en las escuelas, en los centros de socialización de sus hijos. Esa es la tarea más importante. ¿Cómo recomponemos lo que está fragmentado, lo que está disperso? Y la segunda tarea es que todo el mundo empieza a entender cómo funciona el sistema, cuáles son los responsables, cuáles son las lógicas. No es solo que nos conectemos entre nosotros, sino que empezamos a establecer esa relación causal. Es decir, si estamos en una crisis económica, ¿quiénes son los responsables y cómo se ha producido esta crisis económica? Que esta crisis es estructural, no es coyuntural, y cuáles son las causas. Y esa tarea no la está haciendo ningún partido político. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por participar en nuestro programa y hasta un próximo encuentro. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes los esperamos en la próxima edición de Punto de Vista.